Muy bien, continuando. Ya se nos está haciendo de noche acá, al menos en la grabación. Dijimos que había un signo instrumental, que nos sirve de instrumento justamente para que nosotros podamos conocer. Decíamos el fuego, la luz verde, el rubor, el pulso, todo eso. ¿Qué es lo que va a significar algo? Y tiene una relación con lo que significa. La E es una E en el, en el, en el cartel que dice prohibido estacionar, es la E que sale con la marca roja cruzada. Pero el signo formal, lo que a mí me representa, es algo interior. No es conocido como un objeto desde el cual pasemos a conocer el objeto significado. Si yo, por ejemplo, eh, viene alguien de afuera, yo voy afuera y veo alguna cartelería, eh, yo no me significa nada. ¿Por qué? Porque yo no conozco eso, a mí no me dice nada. Pero sino que ese signo interior es el signo mismo que hace presente inmediatamente el objeto significado. Es lo que a mí me recuerda. Por ejemplo, les hablo a los chicos de cuarto año del colegio San Antonio. Entonces, ¿qué pasa? Me viene la cara de cada uno de ustedes, pero no son ustedes, sino que es el signo que yo tengo de ustedes, que es la representación de ustedes. Es la imagen que yo tengo formada en mi interior. ¿Entienden? Por eso dice, son las imágenes de la imaginación. Los veo a ustedes con su uniforme, todo, la sonrisa, el peinado, ¿no? Lo que hacen, el lugar donde se sientan, más o menos, ya en algún momento me aprenderé todos los nombres. Y entonces son las imágenes que yo represento con mi imaginación. ¿M? Es la imagen interior que yo tengo, por ejemplo, dónde queda el colegio, cómo es el colegio. Por ejemplo, cuando yo recuerdo mi infancia, me acuerdo mucho de la casa de mis abuelos, el olor de la casa de campo, los sonidos que allí hay en una casa, qué sé yo, las palomas o las gallinas, o los chanchos, tantas cosas, ¿no? Todas esas cosas que a uno le van quedando son signos de aquello, ¿entienden? Eh, pero ¿qué pasa? Dice que eso no es el concepto aún, sino que es una imagen, el concepto de hombre, o sea, esa imagen es algo particular, de eso particular. Yo me acuerdo de ustedes en particular, el curso en general puede ser, pero en particular. Pero dice, el concepto de hombre es algo universal. El concepto que yo formo, el de triángulo, por ejemplo, es algo universal. ¿Qué es lo universal? Lo universal es lo que engloba a todos los seres de esa misma especie. Por ejemplo, cuando yo digo perro, ¿no? Engloba a todos los perros particulares que están dentro de ese universal, pero ese es el concepto perro. Cuando yo digo en la definición animal racional, que es la definición de persona o de hombre. Entonces yo englobo eso que es universal, que es animal, y que todos esos animales lo que tienen es que son racionales. ¿Entienden? Eso es lo universal. Entonces, ahí dentro del signo formal tenemos aquello que habla de lo particular, las cosas particulares, pero también aquellos conceptos que son universales. Por eso yo puedo decir pared, eso es una pared, porque todas las paredes tienen esa característica. Blanco, porque todo eso entra dentro de lo que es la característica de blanco. ¿Mm? Después hablamos de dicción o términos, ¿no? La dicción o término lo hacemos rápidamente. eh, en- lo usamos en el mismo modo, adicción o término, nosotros lo llamamos dicción. Es el concepto, como nosotros también eh, lo vamos a expresar. Es el concepto mental, es la dicción mental, que es lo que yo represento cuando estoy pensando, y después también cuando yo lo expreso hacia alguien, es esa voz que significa lo que yo estoy representando, lo que estoy expresando. Esa es la dicción, la dicción oral. ¿Mm? Por eso decimos que esa dicción puede ser oral o puede ser escrita o puede ser simplemente mental. ¿Mm? Decimos que es una voz significativa arbitraria, la dicción oral. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una voz, es lo que sale, lo que yo le estoy dando, significativa que representa otra cosa
y que después también es arbitraria. ¿Por qué? Porque eso que nosotros lo nombramos de esa manera es porque algún hombre dijo esto se llama de esta manera. Tiene su razón de ser, ¿no? Pero es por eso. Por eso la voz, la dicción es una voz arbitraria, ¿no? Una voz significativa, arbitraria. ¿Mm? Se puede dividir la dicción, después los conceptos. ¿Qué es el concepto? Concepto, tenemos la definición de concepto, es aquello expresado en y por la mente en lo cual conocemos intelectualmente la cosa. El concepto es lo que yo represento de eso en mi inteligencia. ¿Mm? Y entonces tiene dos propiedades que son las que están ahí enumeradas, la comprensión y la extensión. La comprensión de un concepto son las notas o características que constituyen ese concepto. Por ejemplo, el concepto hombre, ¿qué comprende? Que sea viviente, que sea un ser sensible, que sienta, que sea racional, ¿no? Que sea libre, que todas las características que tiene el hombre, todo eso son las características que se incluyen en ese concepto de hombre. Y la extensión, ¿a qué es? Es el conjunto de individuos o cosas al que se le aplica el concepto. ¿Mm? Por ejemplo, los chinos son hombres, ¿Mm? Los ingleses son hombres, mujeres, por supuesto que entra, engloba, ¿no? El hombre, la mujer. Entonces, ¿entendido? La comprensión son todas las características y la extensión son los individuos. Por ejemplo, si yo digo en la comprensión los hombres que viven en la Argentina, la extensión ya se va a ir achicando. Pero ¿qué pasa? La comprensión se va a ir agrandando. ¿Por qué? Porque puedo decir más cosas todavía. Ah, si vive en la Argentina, es argentino, nació en ese territorio, habla español, pertenece a alguna de las provincias. Y si yo voy llenándole la comprensión, o sea, de cosas, de datos, va a ser menor la extensión. Por ejemplo, si yo voy en la comprensión, voy diciendo es hombre, es un ser viviente, sensible, es racional, es libre, como habíamos dicho, pero a su vez es argentino, es de Rosario, pero vive en España y juega en el Barcelona y es el número 10, es zurdo. Resulta que la extensión, a medida que yo le meto conceptos a la comprensión, doy más datos, la extensión se va achicando. ¿Por qué? Porque antes era sustancia viviente, abarcaba a todos los hombres, pero en cuanto yo voy dando más datos, la extensión se hace más pequeña hasta decir, bueno, es zurdo, juega en el Barcelona, es velocísimo, es argentino, qué sé yo, y su nombre es Lionel Messi. Entonces, es extensión. Por eso decimos a mayor comprensión, menor extensión. ¿Entendido? Muy bien. La división de los conceptos. Vamos a ver si alcanzamos a verlas ahora. En lógica cabe multitud de divisiones de los conceptos, por lo que sería, dice, prolijo hacer una exhaustiva clasificación de todos ellos. Entonces, primero, por su comprensión. Lo que vamos a hacer, en virtud de su comprensión, los conceptos se dividen en concretos y abstractos. El concepto concreto implica la existencia del sujeto, aunque sea indeterminado. Por ejemplo, geógrafo, negro, dice, sabio, etc. Por concepto abstracto entendemos aquel cuyo contenido es una cualidad o una forma separada de todo sujeto. La humanidad, la negritud, la física, la blancura, la gordura, qué sé yo. Eso es por la comprensión, ¿entienden? El concepto concreto es algo concreto. Este objeto es alto, flaco, largo, hondo, lo que sea. Pero abstracto es lo que hace a la cualidad en una forma separada, por ejemplo, que sea eh, la humanidad, decíamos, la blancura, la física. Por su extensión, los anteriores por la comprensión, por su extensión, siempre el concepto desempeña la función de sujeto, por su extensión. ¿Eh? Entonces se divide en singular, particular y universal. Singular, es un individuo. Entonces yo puedo nombrar Messi, y Aristóteles, Kant, Nerón, presidente,
el gobernador, el intendente, tal persona. En cambio, o sea, alguien en singular a esa persona. Pero el particular dice la extensión se toma de un modo restringido e indeterminado. Restringido a algunos, pero indeterminado. Entonces puedo decir algún argentino, algún ruso, ¿no? Algunos. Y entonces eso particular es para ciertas personas indeterminadas. El singular era para algo determinado. ¿Y el universal? Dice la extensión abarca propiamente a todos los individuos a los que se refiere el concepto. Por ejemplo, argentinos, ¿no? Es un universal, el argentino. La humanidad, ¿m? Es un universal. ¿Por qué? Porque abarca ese concepto a todos los que participamos de ese concepto que somos los humanos. ¿eh? Eh, los argentinos abarca a todos los habitantes y nacidos en la Argentina. ¿Entienden? Muy bien. Ya después, en la próxima, seguimos con el carácter abstracto de los conceptos. Si ustedes tienen dudas o alguna cosa, yo estoy para solucionarla. Quería que viéramos esto, ojalá que lo hayan entendido, para poder pasar a la segunda operación, para verla también a la segunda operación. En la clase que tengamos virtual, ustedes pueden sacarse todas las dudas. ¿Entendido? Un abrazo. Ahora apagar esto.